En primer lugar, el proyecto tiene por nombre Trazos del Silencio, el Poder Simbólico y la nueva legislación número 21.675 contra las violencias, el cual tiene un objetivo general que plantea fortalecer las capacidades comunitarias de las mujeres de Villa Marsellesa, comuna de Molina, región del Maule, durante el segundo semestre de 2025 para reconocer, reflexionar críticamente y enfrentar las violencias contra las mujeres. El objetivo específico número 1 pretende facilitar espacios participativos de diálogo comunitario que permitan identificar y visibilizar las distintas formas de violencia de género presentes en el territorio. El objetivo específico número 2 pretende promover la reflexión crítica sobre prácticas cotidianas que contribuyen a la naturalización de las violencias de género, fortaleciendo la conciencia colectiva en torno a su impacto. El objetivo específico número 3 es difundir y apropiarse comunitariamente de los tipos de violencias y mecanismos de protección establecidos en la Ley número 21.675, fortaleciendo el conocimiento y el ejercicio de derechos. En primer lugar, se realizó una revisión sistemática, antecedentes y estudios previos sobre Observatorio de Género, que, según Zárate 2017, estos recopilan, analizan y difunden información para monitorear y promover la igualdad de género. Esta búsqueda identificó como principal vacío la escasa presencia de observatorios con un rol situado, es decir, capaces de producir conocimiento con la comunidad y al mismo tiempo incidir directamente en los territorios y en la política local. Sobre esta base, la segunda actividad tributó a definir el territorio de intervención. Para ello se revisaron fuentes secundarias, en particular los datos del Plan de Seguridad Pública de Molina, para escoger el territorio a intervenir acorde a los porcentajes de violencias contra las mujeres. Una vez definido el territorio, se inició una fase de inmersión territorial y levantamiento de información en terreno. El primer acercamiento consistió en un recorrido comentado junto al profesional territorial del sector oriente. Posteriormente, se desarrolló un mapeo callejero con entrevistas breves en la vía pública, dirigido a vecinas y vecinos del sector, con el propósito de recoger de manera situada las experiencias de la comunidad respecto a las violencias. Asimismo, se realizó una articulación con el programa Transformando Barrios, el cual se encontraba trabajando en la comunidad. Se participó en un taller fotográfico de el cual dio aras a un recorrido comentado, que exploró la configuración física y simbólica del barrio, la forma de organización vecinal, los espacios de encuentro y las manifestaciones culturales presentes, contribuyendo a empaparse la dinámica de Villa Marsellesa. Posteriormente, se diseñó y ejecutó el encuentro comunitario en la sede vecinal con 9 mujeres de la Villa Marsellesa y el encargado del programa Transformando Barrios, que combinó el desarrollo de una jornada educativa sobre la Ley 21.675 y una cartografía social. En este espacio se abrió primero una conversación sobre los tipos de violencia de género, invitando a las participantes a compartir sus vivencias. Desde allí se introdujeron las 9 formas de violencias reconocidas por la Ley 21.675, utilizando ejemplos adaptados a la realidad de la comunidad. A continuación, se implementó la cartografía social en torno a 3 convenciones temáticas definidas a través de los recorridos comentados y el trabajo en campo, en los cuales aparecieron de manera reiterada, en primer lugar, violencias y diversidad de género, en segundo lugar, drogadicción y situación de calle, en tercer lugar, espacios públicos y uso del territorio. El proceso permitió representar visualmente y colectivamente el territorio, articular testimonios con lugares específicos y construir un diálogo compartido sobre los principales nudos problemáticos y también sobre las potencialidades del barrio. Finalmente se realizó una instancia de evolución y validación comunitaria de los hallazgos en una reunión con la presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Marsellesa, la cual no pudo ampliarse a todas las participantes debido a la sobreintervención del territorio. Los principales resultados de la cartografía fueron la discriminación hacia las disidencias y personas mayores, forma de precariedad laboral y violencia económica hacia las mujeres, la venta y consumo de sustancias que ha limitado el uso de espacios públicos, la respuesta tardía y percibido abandono institucional, así como diversas expresiones de violencia de género. Por ejemplo, acoso callejero, violencia en el pololeo, violencia sexual y también casos de violencias hacia los hombres, junto con la presencia de personas en situación de calle en la periferia del barrio. Esta información levantada va a permitir que las próximas estudiantes en práctica no comiencen de cero, ya que existe un insumo sobre el territorio y las violencias de género.
Municipalidad de Molina y Cernamec. ¿Y por qué estas acciones fueron impulsadas en Molina? Porque según la oferta programática de Cernamec, Molina posee las tasas de violencia más altas de la región del Maule. La ilustre... Con respecto al momento y tipo de evaluación, la evaluación se realizó en un momento ex post, es decir, una vez finalizadas las actividades del proyecto de acción profesional. Correspondió a una actividad de evaluación porque permitió revisar cómo se desarrollaron las acciones y, al mismo tiempo, valorar los efectos logrados en las participantes en relación con el reconocimiento y problematización de las violencias contra las mujeres. El impacto real de estas acciones se verá en los próximos años, dado que se trata de transformaciones culturales de largo plazo. Sobre los instrumentos utilizados, se aplicó principalmente un cuestionario mixto ex post, con preguntas abiertas orientadas a explorar percepciones, aprendizajes y valoraciones sobre las violencias, cuyas respuestas fueron codificadas y cuantificadas como indicadores. Por ejemplo, número de mujeres que elaboraron mensajes reflexivos, además de una pregunta cerrada en la escala de 1 a 10 para obtener un indicador de satisfacción con la actividad. Este instrumento se complementó con notas de campo registradas durante la jornada y con una lista de asistencia que permitió documentar la presencia de mujeres en la actividad. A quienes y la vinculación con el modelo y metodología, en la evaluación participaron 9 mujeres de Villa Marsellesa, quienes constituyeron el proceso evaluativo. Por lo tanto, se construyó en coherencia con el modelo de intervención de trabajo social feminista y la metodología de investigación-acción participativa, ya que puso en el centro las voces y experiencias de las mujeres, por ejemplo, recogiendo sus relatos mediante notas de campo elaboradas por ellas mismas. De este modo, la evaluación valoró la problematización co-construida con las sujetas. Aquí podemos visualizar la matriz de resultados de los objetivos específicos, en donde cada uno de estos tiene 2 indicadores. El primero, con su resultado real, es que 7 de 9 participantes, es decir, 77,8%, mencionan al menos un tipo de violencia. Y su esfuerzo evaluativo es que se cumple y se supera la meta. La mayoría logra nombrar al menos un tipo de violencia de género. El segundo, solo entre 1 y 2 de las 9 respuestas presentan indicios de diferenciar 2 o más tipos de violencia. Y su juicio evaluativo es que no se cumple, hay un avance inicial pero insuficiente para la meta definida. El segundo objetivo específico con sus respectivos indicadores, el primero y su resultado real es que 1 de 9 respuestas, es decir, 11,1% describe una práctica concreta de violencia naturalizada y su juicio evaluativo es que no se cumple. El instrumento escrito no logra captar toda la riqueza del trabajo grupal sobre las prácticas cotidianas. El segundo es que 5 de 9 participantes, es decir, 55,6%, elaboran mensajes de prevención, autocuidado y denuncia. Y su juicio evaluativo es que se cumple. Las participantes que responden formulan mensajes reflexivos y preventivos, aunque casi la mitad no responden. El tercer objetivo específico con sus respectivos indicadores, el primero y su resultado real, es que a nivel grupal se nombran varios tipos de violencias. En el cuestionario individual no se evidencia con claridad que 5 de 9 lo hagan. El juicio evaluativo, cumplimiento parcial. Existe un logro colectivo importante, pero el dato individual no alcanza la meta definida. El segundo y su resultado real es que aproximadamente 3 de 9 participantes, es decir, un 33,3%, dan evidencias de haber incorporado el concepto. Y su juicio evaluativo es que no se cumple. Hay una apertura inicial al concepto, pero se requiere más tiempo y sesiones de esfuerzo para consolidarlo. Sobre el análisis del cumplimiento de los objetivos, el número 1, desde el constructivismo estructural expresado en el hábitus del género, esto muestra un primer desplazamiento. Las mujeres comienzan a nombrar violencias que antes permanecían difusas, pero la clasificación más fina todavía no se incorpora como esquema estable de percepción. Se rompe parcialmente la doxa en torno a la violencia como algo único y excepcional, pero aún no se consolidan nuevas categorías prácticas para diferenciar sus formas a causa de las condiciones de producción de la intervención. El Observatorio de Género y Violencias, al ser un proyecto nuevo, significó destinar gran parte importante del tiempo a la práctica a tareas fundacionales,
como la inserción institucional y la elaboración del plan estratégico, reduciendo así la posibilidad de desarrollar procesos formativos más extensos y con mayor presencia en el territorio. Con respecto al objetivo específico número 2, leído desde las categorías de hábitus y violencia simbólica, esto sugiere que muchas prácticas de dominación siguen tan incorporadas que no se reconocen finalmente como violentas. Las instancias logran activar una reflexión inicial. Las mujeres se posicionan discursivamente como sujetas que aconsejan y previenen, pero el reconocimiento escrito de prácticas cotidianas se ve limitado tanto por la profundidad de la interiorización como por diferencias en el uso de instrumentos escritos, requiriendo de otros orales o de carácter más didáctico. Sobre el objetivo específico número 3, del constructivismo estructural, esto evidencia que el poder simbólico de la ley comienza a operar como marco posible para leer la experiencia, pero aún no se convierte en un esquema incorporado en el hábitus de las participantes. La clasificación legal de la Ley 21.675 exige un nivel de abstracción y repetición que difícilmente puede consolidarse solo en una jornada, por lo que el proceso queda en un estado de apertura más inicial que de apropiación plena. En la construcción del análisis disciplinar tenemos en primer lugar la eficacia. El proyecto mostró un cumplimiento parcial de sus resultados esperados. Las participantes lograron nombrar formas de violencias de género presentes en sus entornos y elaborar algunos mensajes preventivos, pero no se alcanzó plenamente la meta de distinguir varias tipologías de la ley número 21.675, especialmente la violencia simbólica. Este resultado puede entenderse como un avance inicial más que como un cierre completo. Se instalaron nuevas categorías como violencia simbólica, nuevas formas de violencias y reconocimientos de prácticas naturalizadas. Por lo tanto, se moviliza una reflexividad inicial y se abren espacios de palabra que cuestionan el orden de género, aunque el nivel de apropiación conceptual aún es desigual entre las participantes. En segundo lugar, la eficiencia plantea que el cumplimiento del cronograma se dio en un contexto de recursos limitados de tiempo, equipo y presupuesto. En la práctica, el Observatorio de Género y Violencia se encuentra en sus inicios, lo que obligó a compatibilizar la intervención con tareas de instalación institucional, como la formulación de su plan estratégico. La eficiencia, por tanto, debe leerse en su contexto. Con recursos acotados se desarrollaron mapeos, recorridos y cartografías con costos que oscilaron entre los 40 y 70 mil pesos asumidos por la estudiante en práctica, considerando tiempo, transporte, luz, agua, coffee, floteo del mapa y materiales simples. Asimismo, la decisión de no insistir en nuevas salidas a terreno cuando el territorio comenzó a ser sobreintervenido expresa una eficiencia éticamente situada. Se evitó duplicar acciones, no se saturó a las sujetas ni a los programas y se resguardaron las relaciones interinstitucionales, administrando los recursos desde clave de optimización y cuidado del territorio. En tercer lugar, la pertinencia propone la adecuación de contenidos y estrategias a las brechas detectadas y a los recursos efectivamente disponibles en la comunidad, activándolos en articulación con los dispositivos ya instalados en el territorio y con los programas que actualmente intervienen o pudiesen intervenir con las personas. El ajuste contemplará el capital cultural de las mujeres participantes como condición de posibilidad para la apropiación significativa de los aprendizajes y la pertinencia socioterritorial de las acciones. Asimismo, se buscará movilizar la motivación previamente evidenciada para profundizar en los contenidos, incrementando la agencia de las participantes y solidificando su compromiso sostenido con la temática y la cobertura de las 9 tipologías de la Ley número 21.675. Finalmente, la articulación teórico-práctica se expresó mediante el hábitus del género, haciéndose visible la forma en que las mujeres interpretaron la violencia según sus trayectorias. Quienes crecieron viendo violencia en sus hogares tienden a normalizarla, manifestando que todas las parejas pelean, siempre ha sido así, mientras que aquellas que no la vivieron de forma directa la reconocieron con mayor rapidez como un problema. Siguiendo Bourdieu, 1999, esto mostró cómo las experiencias tempranas se incorporan como disposiciones duraderas que orientan lo que se percibe como normal o tolerable, y explica por qué ciertas violencias, especialmente simbólicas, cuesta más nombrarlas, incluso después del taller. Con respecto a las condiciones estructurales, estas permiten que las violencias se mantengan y no se perciban como un problema inmediato. La división sexual del trabajo, la precariedad económica, la ruralidad, la falta de redes institucionales cercanas y los discursos que responsabilizan a las propias mujeres. Autores como Collado et al. 2016 han planteado que la violencia de género es un fenómeno histórico
y estructural, sostenido en una organización patriarcal de la sociedad que ha subordinado a las mujeres durante generaciones, lo cual dialogó con los hallazgos de Villa Marsellesa, mostrando cómo estas estructuras encarnan los miedos y los silencios de las participantes. A partir del proceso desarrollado, se sugiere seguir fortaleciendo la articulación entre el Observatorio de Género y Violencias, el Centro de las Mujeres y otros dispositivos vinculados a la temática, de modo que las intervenciones puedan desplegarse en sectores más próximos a estos recursos especializados. En la misma línea se propone que, con el apoyo de los académicos de la Universidad Católica del Maule y de las estudiantes en práctica, se realicen capacitaciones en metodologías participativas dirigidas a los programas que intervienen en los territorios, asegurando que, desde el diagnóstico, se incorpore una comprensión compartida del enfoque de género en el análisis y la planificación de las acciones. Como proyección, se propone planificar las prácticas en clave de tramo y no de actividad puntual, de manera que las estudiantes puedan retomar lo avanzado, profundizar contenidos y sostener en el tiempo el trabajo con las mismas redes y territorios. Ello implica avanzar en acuerdos formales con la red municipal y de género, definiendo territorios prioritarios, roles de cada actor y canales de comunicación para evitar la sobreintervención. Finalmente, se recomienda ajustar las estrategias metodológicas y evaluativas al capital cultural de las mujeres participantes, combinando instrumentos distintos con dispositivos orales y visuales y manteniendo el enfoque de investigación y acción participativa. De este modo, las futuras intervenciones podrán profundizar los cambios culturales de manera lenta pero sostenida, situando la práctica profesional como parte de un proceso de transformación estructural y no como una experiencia acotada a un semestre.